Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Esto es Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista, y a continuación estaremos presentando un mensaje o les estaré compartiendo un mensaje que se titula Nuestro Dios, el que cumple promesas y abre mares. Nuestro Dios, el que cumple promesas y abre mares. Así se titula este mensaje. ¿Y por qué se titula así este mensaje? Es muy sencillo. Porque ciertamente nuestro Dios es un Dios que cumple promesas. Todo lo que promete, lo cumple. Y por ejemplo, en el caso de Abraham, para ir adentrándonos en cuanto a lo que queremos, a lo que quiero compartirles, eh, mm, vamos a Génesis 15 y vamos a leer capítulo 15 de Génesis del 6 al 13. Aquí está Dios y Abraham. Versículo 6 en adelante. Y creyó a Jehová o a Yahweh y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Vemos que Dios toma a Abraham de una tierra completamente desconocida y le dice, te voy a dar esta tierra. Y él respondió, oh Señor Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Miremos esto que es una particularidad que le dice Dios. Una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años. ¿Se les hace familiar lo de 3 años? ¿Cuántos años el ministerio de Jesucristo? 3 años. Y Jesús murió ¿a qué edad? A los 33 años. Y Dios es un Dios de 3 personas. ¿Cuántos días pasaron antes de la resurrección de Cristo? 3 días. Entonces el 3 es un número muy importante para Dios. Versículo 10. Y tomó él esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Por cuántos años? 400 años. Aquí vemos que Dios le dice a Abraham, tu descendencia será esclava en una tierra ajena, desconocida, y serán sometidos, esclavizados por 400 años. Y esto vemos que se cumplió en Egipto. Y esta promesa, esta profecía que le había dado Dios a Abraham, la iban recordando. Jacob le dijo a sus hijos, le habló de esta promesa de su padre. A Abraham le habló de esta promesa a Isaac y Isaac le habló de esta promesa a Jacob. Tengan presente que nuestra descendencia será esclava en una tierra por 400 años. Y más adelante vemos que José le recuerda a todos los israelitas que no se olviden que nosotros vamos a ser esclavos, pero Dios se acordará. Génesis capítulo 50, versículo 24. Y José dijo a sus hermanos,
yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, es decir, estaba en Egipto, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. ¿Y esto dónde se cumplió? En Moisés. Es decir, que a partir de la muerte de José, muere José y entra un nuevo faraón que no conocía a José. Y a partir de que entra ese nuevo faraón, empieza la esclavitud. Y de ese faraón a Moisés pasaron 400 años, hasta que Dios llamó a Moisés. ¿Listo? Vemos que nuestro Dios es un Dios que cumple promesas. Pueden pasar miles de años, pueden pasar milenios, pero Él se acuerda ciertamente, no se olvida. Vamos a ver Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Nuestro Dios es un Dios que cumple promesas, amén. Muy bien, aquí vemos que Dios se le aparece en una zarza a Moisés. Y capítulo 3 de Éxodo, versículo 7. Luego le dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor de los hijos de Israel ha venido hasta mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Entonces vemos que lo que Dios le había dicho a Abraham y lo que José le recordó a Israel, a todo el pueblo de Israel, se cumplió. Exacta y matemáticamente. Ni un día más, ni un día menos. Y Dios cumplió esta promesa. Ya sabemos que el faraón no quería dejarlos salir, no quería dejarlos marchar, y Dios tuvo por medio de Moisés que ejecutar una serie de juicios, los cuales se llaman las 10 plagas, y no contento con esto, Faraón decide ir tras ellos. Y cuando los israelitas o los hebreos llegan entre el mar Rojo y se quedan allí, se ven entre Faraón y los ejércitos de Faraón y el mar Rojo. Entonces ya sabemos lo que pasó. Moisés clama a Dios. Él le dice, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Dígale al pueblo que avance, porque si ustedes no avanzan, no puedo hacer nada. Y aquí vemos una enseñanza muy importante. Si tú no avanzas, Dios no puede hacer nada. Esa es la enseñanza que nos da Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés, dígale al pueblo que avance. ¿Por qué clamas a mí? Si ustedes están allí quietos y no actúan, no actúan en fe, ¿qué puedo hacer yo? Y así pasó, y resulta que en Éxodo 20, ¿no es? O 19. En el 19 todavía estaban en el Sinaí. En el 17, exactamente, vamos a ver si es el 10. Vamos a ver si es el 15. Vamos a ver, creo que es el 14. Éxodo capítulo 14. Vemos todo lo que pasó. Y
Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que avancen. Dios te dice hoy: avanza para que Dios pueda estar contigo. Entonces, versículo 21, Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Yahweh que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Aquí, este es el propósito de este mensaje. Mostrar o que nosotros entendamos que nuestro Dios es un Dios que cumple promesas, que lo que promete, lo cumple. Y lo que le prometió a Abraham y a Isaac y a Jacob, lo cumple acá. Él les dijo: yo te voy a dar esta tierra, pero antes van a tener que pasar por serias aflicciones. Pero antes de la bendición van a tener que pasar por sufrimientos. Antes de heredar esa tierra que yo les quiero dar, van a tener que llorar mucho. Y así pasó. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob tuvieron que pasar muchas dificultades para poder entrar en esa tierra que Dios les había prometido. Pero todo lo que Dios les prometió se cumplió y abrió el mar para ellos. Estos signos, todos estos signos, fueron necesarios que Dios los ejecutara para que todas las naciones, tanto Egipto como las naciones de alrededor, se dieran cuenta del poder del Dios verdadero. Y de este hecho, sobre todo el de la apertura del mar, muchos pueblos alrededor se enteraron, y muchos pueblos temieron a Israel por causa del Dios que había abierto el mar para ellos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que cumple promesas y que abre mares. Que todo lo que dice, lo cumple. Y que todo lo que ha dicho, lo cumplirá. Y sabemos que hay muchas cosas que ha dicho que no las ha cumplido todavía, pero que ciertamente las va a cumplir. Y pronto. Por tanto, en esta enseñanza y en esta esperanza tenemos nosotros que poner toda nuestra fe. ¿Listo? Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Tú eres el Dios que cumple promesas y abre caminos en medio del mar. Nosotros hemos creído en ti y hemos confiado en que tu Hijo, el Señor Jesucristo, nos dará a nosotros la tierra que es eterna, la tierra que viene de lo más alto de los cielos, para que nosotros podamos estar contigo eternamente. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que cada día nos des una oportunidad de acercarnos a tu presencia confiadamente, con la esperanza de que tú estás allí y de que tú siempre estarás con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.